Muy bien. ¿Me escucha? Sí. Buenas tardes. Acá de la Regional Santa Fe. No me ve, pero bueno. Quiero hacer dos consultas. Puede ser con respecto al trabajo que hay que presentar. Bien, pero mirá, digo algo, Santa Fe, Santa Fe. ¿Qué vamos a hacer respecto de, todos tienen consultas respecto de los trabajos? Realmente lo que estoy es medio atado con los tiempos para terminar lo que venimos dictando, que es importante también terminarlo, porque son parte de los contenidos que ustedes van a tener. Entonces, ahí creo que tienen mi dirección de mail, ahí en el campus. Me mandan un mail cortito que no me tenga que pasar leyendo muchas horas. Y después vamos a hacer, para que vayamos avanzando en el trabajo, y después vamos a hacer, luego de, vamos a terminar contenidos en esta clase y en la clase del lunes próximo. Luego de eso hay un lunes que es feriado, que es el 18 de noviembre, y luego de eso vamos a dejar la clase del 25 para que puedan hacer todas las consultas que quieran. Porque si no, no vamos a tener... ¿Se las puedo realizar por correo entonces? Sí, sí, con todo gusto. Muy bien, muchas gracias, profesor. Bueno, no es porque lo mismo eso que les digo es para todas las regionales. Todo el que necesite enviar algo, mientras sean, digamos, las condiciones están claras ahí en lo que dimos en la primera clase. Si hay alguna pregunta puntual, bueno, con todo gusto se las responderé. Bueno, muy buenas tardes para ustedes y para todas las regionales que nos ven, en esta que no son muchas, por lo que veo. ¿Aedo no nos ve? Aedo no nos ve ni nos escucha. Hola, hola Luis. Hola. Hola. ¿Cómo va? Yo te escucho. ¿Qué tal? Luis Beatriz de Aedo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Beatriz? Bien, mirá que te mandé el viernes un mail, así que cuando puedas mirarlo, que te mandé con parte del trabajo, a ver qué te parece, si estamos orientados. Hoy, sobre el mediodía te lo respondí, pero estoy muy complicado de tiempo, no he podido verlo. No, Nada más el aviso del mail, pero voy a intentar respondértelo apenas no te hagas problema. ¿Sabés por qué te avisaba? Como yo soy una inmigrante tecnológica y la verdad que me resisto bastante al mail, pensé que por ahí vos eras de los míos, ¿viste? Por un tema generacional nada más. Sí, sí, también, a mí me pasa lo mismo, no te preocupes. Por eso te avisaba. Ustedes no nos ven. Bueno. No. Ahí te paso, espera un poquito, ahí te paso. Nosotros no los vemos tampoco a ustedes. Sí, no, ustedes yo no los veo. Pero estamos viendo a regional. ¿Ven? No sé quién, estamos viendo el Power, no a vos. Bueno, no importa, vean el Power y escúchenme. Bien, arrancamos entonces terminando la parte del módulo 3. Hoy le mandé eso a Patricia. Lo del 4 ya en breve la semana lo van a tener, al módulo 4, que es el último, y como les decía recién, para todas las regionales, lo que vamos a intentar es avanzar con los contenidos hoy y el lunes de la semana que viene, para ya después el resto que nos quede, que va a ser muy poco. Hacerlo para que puedan consultar respecto a ustedes, respecto a los avances del trabajo y esas cosas. Acá estábamos casi al final, creo, si mal no recuerdo. Habíamos visto esa gráfica. Sí.
Y estábamos viendo este final que hace referencia al financiamiento educativo nacional por dentro, dice ahí. Dice, estudiaremos la inversión en educación realizada por el Estado Nacional entre el 2005 y el 2019 en el contexto de la inversión pública en general. Es un periodo bastante interesante para analizar distintas gestiones de gobierno en el mismo periodo. Los datos aquí presentados deben ser interpretados desde dos ángulos. Primero, debe considerarse que las políticas destinadas a este financiamiento solo reflejan una parte de la inversión educativa. Una parte de la inversión educativa en nuestro país, puesto que el presupuesto educativo del gobierno nacional representa una porción minoritaria, escuchen eso, del gasto público educativo total, ya que la porción más importante corresponde a la inversión educativa que realizan las provincias. Quienes están a cargo de la gestión del sistema educativo en sus niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario. Eso, acuérdense, que fue una modificación importante que hubo hace ya varios años respecto de del tema del presupuesto educativo. Todo eso pasó a manos de las provincias, reservándose a la nación solamente el tema universitario. Ese es uno de los ángulos que hay que analizar, estos datos que vamos a presentar. Y fíjense este dato acá, antes que pasemos al segundo dato, dice que la inversión en educación universitaria y programas educativos nacionales representó en el año 2017 el 27% de la inversión total en educación realizada por el gobierno nacional. También hay que considerar que, por otro lado, esa inversión en educación que realizan las provincias y las jurisdicciones depende absolutamente de transferencias nacionales. O sea, la ejecución la hace la provincia, ¿sí? Pero con acuerdo que tiene la nación. En definitiva, ¿quién termina poniendo? La nación. Y la provincia o las provincias se reservarán o tendrán entre sus rentas generales el gasto que tuvieron en lo que tenían originalmente en escuelas primarias. Sí, había algunas secundarias que eran las menos. Hoy la provincia debe contar aproximadamente con unas 1.300, 1.400 establecimientos educacionales entre primarios y secundarios. La provincia de Mendoza, estoy hablando, no tengo datos de otras provincias, y creo que Buenos Aires triplica lo de Mendoza. Buenos Aires creo que anda cerca de las 4.500 instituciones educativas, entre primarias y secundarias. Conozco el dato por trabajar en desarrollo social, donde asistimos a los comedores alimentarios y a los comedores escolares, jardines, guarderías, y más o menos ese es un dato bastante cierto en cuanto a eso. Fíjense cómo Buenos Aires nos triplica casi en cuanto a cantidad de, bueno, debe triplicar en matrícula de alumnos, en valores, en un montón de cosas. Bueno, la ejecución la hace la provincia, pero realmente dependiendo de transferencias que remite el Tesoro Nacional. Entonces, la inversión nacional, transferencias, que es complementada por los recursos provinciales. Las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires destinan un promedio del 90%, vean, 90% de su presupuesto educativo al pago de salarios docentes, y cuentan con escaso margen para invertir en otras acciones.
Ustedes dirán, ¿cómo? Y se gasta el 90% en esto. Y si lo que se presta acá es un servicio educativo, es principalmente mano de obra, lógica, es lógico ese valor del 90% totalmente lógico en cuanto a la ejecución del gasto, ¿sí? Que quizá podrían decir, pero que tienen la dirección de no sé qué, de minería tienen 95%, supónganse, de gasto en mano de obra, que es lo único que hacen es cobrar sueldo, es lo único, bueno, pero te puede servir para una interpretación o para sacar una conclusión que a lo mejor no es cierta. En este caso de la educación, son todos servicios personales, son todos servicios educativos, tanto docentes como no docentes, ¿no? Eso es... Discúlpame, hola Luis, una consulta. Dentro de ese 90%, ahí se pagan los salarios de los docentes de escuelas privadas, ¿verdad? En la parte, perdón, en la parte que le corresponda por acuerdo con el sector privado de la educación. Conozco el caso mendocino, el caso nuestro, creo que ya no quedan escuelas que están al 100% de los salarios. Creo que hay escuelas del 70, del 60, del 50, del 30%. ¿Qué quiero decir? El 30% del sueldo total del profesor o del maestro docente, una parte la paga el gobierno provincial. Está, o sea que estaría ahí adentro. Está bien, gracias. Eso es. A ver, me permite una opinión. En el caso de la educación superior, el 90% sobre un total gastado en sueldo docente y no docente es alarmante. Está bien, nosotros el servicio que brindamos, como bien usted lo dijo, es educar. Pero es muy exiguo, muy chico lo que queda, la parte que queda, para infraestructura, equipamiento, y ni hablar de los servicios, los montos, los últimos años hemos ido teniendo, al igual que todos nosotros, los incrementos que han habido en los servicios son infernales. Y si no fuera por las fundaciones o por trabajo a terceros que tiene la universidad, estoy hablando específicamente de lo tecnológico, porque lo que conozco. Sí, el 10%, estamos hablando del 10%. Son migas. Estamos totalmente de acuerdo con lo que el aporte que nos hace acá el amigo Meloni. Meloni, ¿está bien? Sí, sí. En el sentido de que ese gran porcentaje que muchas veces nos asusta cuando hablamos de ese 90%, lógicamente que va en desmedro también del resto. Lo que me gustaría también saber, no sé, no lo conozco, no soy un especialista en presupuesto, sobre todo en presupuesto nacional, que quizá pueda haber alguna que otra inversión educativa que no esté contemplada en la parte educativa, sino que esté en obra, que esté paralelo, que esté en obra pública, algo que esté en construcción, algo que habría que analizarlo más a nivel nacional. Eso podría ocurrir también, y que después se le pase a cada universidad, a cada instituto, cuando ya está la obra terminada, y ahí sí empezamos a manejarlo desde el punto de vista de los servicios, que es muy cierto lo que está diciendo, que realmente han crecido muchísimo y dejan muy poco margen para el mantenimiento, para el crecimiento, para el aumento de la matrícula que justamente trae aparejado eso. En el comentario que acaban de hacer, en la EGE es donde estaría la parte de infraestructura, que es quien se hace cargo de las obras. Sí. Que maneja un presupuesto total de la cuarta. Estás hablando a nivel provincia. Sí, pero eso está dentro del presupuesto educativo. Si está ejecutado desde la DGE, está dentro del presupuesto educativo. Yo te estoy hablando de algo que esté tomado como obras públicas, del Ministerio de Obras. Para 4 años y no se hizo una sola escuela. No se construyó una sola escuela. En todo el ámbito de la nación. En todo el ámbito de la... Ese dato no lo tenía. Menos una universidad nacional. Sí. No, nada. Nada. Mientras saliste 4 que iba a salir el fútbol para todo, la plata del fútbol para todo. Creo que se hicieron 3 en provincia de Buenos Aires. Sí, ese dato realmente no lo tengo
no lo tengo cierto, acá en los datos que conozco de la provincia es que se han hecho refacciones muy grandes, escuelas, se hace muchas veces en la provincia, escuelas que son muy antiguas, que prácticamente se las tira abajo en la... Es lo que decía Daniela, por ahí. Sí, pero la escuela urbana acá, pero si no prácticamente nueva. Sí, que sobre todo tienen que cuidar el edificio viejo, la Laprida. No, la Laprida la tiraron y hicieron de nuevo. Hay otra más que conozco en la zona de San Martín, en la zona este, pero también hacía a modo de refacción, remodelación del edificio existente. Quizá a lo mejor el dato que se refiere de escuela nueva es asignar una escuela nueva, cargarle las horas cátedras que tengan, los cargos que correspondan, y todo eso sí puede ser muy, muy cierto también. Convengamos que muchos de los que vivimos, no sé, en el caso de las regionales, muchas veces los que vivimos acá en el ámbito, también vemos una calle, una escuela de este lado y otra escuela de este lado, ustedes lo han visto también, y esta con poca matrícula y esta con poca matrícula. Yo lo veo en la zona donde voy a Agrelo un día por semana. ¿Cuál es el sentido? O sea, está bien, las cosas cambian, siempre cambian. Pero hay muchos lugares así donde está la calle, la escuela esta acá y la escuela acá. Sin ir más lejos, en la subida de Chupungato, está de este lado la Baldini, y de este lado no me acuerdo cómo se llama la otra que está... Pero una no es primaria y la otra es secundaria. No, ya las dos. Ya las dos son iguales. Pero no con tanta matrícula. Claro, no con tanta matrícula. O sea, a lo mejor con una sola funcionaria. Bueno, sigamos. Por lo dicho, si bien el financiamiento nacional representa una porción minoritaria de la inversión en educación, minoritaria entre comillas, como dijimos recién, es a la vez una porción estratégica. Si no se cumple ese paso, no creo que estén los gobiernos provinciales ninguno en condiciones de seguir adelante con el sistema, si no se cumple esa situación. Continuemos, que vamos a ver otro gráfico, y esto hace relación a la inversión pública del Estado de Nacionalidad por finalidad y función. Analizaremos ahora el lugar que ocupa la educación en el presupuesto público general. ¿Sí? Muchas críticas, con seguridad con muchas críticas. ¿Sí? Pero la composición de la inversión pública según la finalidad y función permite conocer la distribución de los recursos y las prioridades del gobierno que va a dedicar en cada sector. Es necesario tener en cuenta que los presupuestos reflejan el estado de complejas combinaciones entre relaciones de fuerzas, intereses, presiones, tensiones e inercias. El gráfico que veremos presenta la estructura de la inversión pública del Estado Nacional en términos de distribución de los recursos por finalidad y función para el periodo 2005, 2007 y 2012, 2019. Los otros servicios sociales corresponden a las funciones de protección, asistencia social, vivienda, urbanismo, trabajo y agua potable, realmente en el presupuesto nacional. O sea, todas esas finalidades y funciones no llegaba a ese análisis. Ella, a ver si está acá. Creo que lo tenemos. Sí, fíjense, a ver si corté el título. No, bueno, ahí veremos con esas referencias que ven debajo, lo que se utiliza acá en celeste para la administración gubernamental, para administrar el Estado en el 2005 un 6,5%, y vean las variaciones a través de los años. Ahí está completo ese 100% y ese
y ese porcentual también de esos años. Defensa y seguridad, un poquito más que para administrar. Ahí en el 33,2%, fíjense la importancia que tiene el tema de la seguridad social. Tiene una porción considerable respecto del gasto completo, ¿no? En salud, en naranja, en educación y cultura, todo ya mezclado acá, está sumado. Ese porcentaje, acuérdense de los porcentajes que vimos en el gráfico anterior, pero era un 6% no del gasto, sino era un 6% del PBI, lo que decía la ley. Es distinto, es distinto. Estamos hablando del 6% del gasto público. ¿Vale? Lo otro es una meta. Es una meta a cumplir que se cumplió en el 2015 y después de eso empezó a decaer. Acá lo que está hablando es la composición del gasto total. Otros servicios sociales, habría que analizar de qué se tratan. Servicios económicos y servicios de la deuda. Cuando hace referencia a los servicios económicos, son todo lo que hace el Estado para, ¿cómo decirlo?, incentivar la economía, ¿sí? Podríamos decir lo que hace, claro, estímulos, ¿no? Eso puede ser uno, pero debe ser uno de los menores. Es para todo lo que hace por el transporte, todo lo que hace por la minería, por los grandes agregados macroeconómicos, ¿sí? A eso hace referencia ese porcentaje. Fíjense, esto es lo que va a salir posteriormente de esto. Cabe aclarar que el gasto asignado en la clasificación por finalidad y función no equivale al gasto que este informe considera como inversión educativa. La clasificación por finalidad y función incluye gastos que no alcanzan al sistema educativo, pero que tienen una función educativa, como por ejemplo las funciones de capacitación de las fuerzas de seguridad, sería también considerable como educación. En el resto del documento, la inversión educativa consiste en las erogaciones realizadas con fines de sostener, mejorar el sistema educativo en todos sus niveles y modalidades, más allá de que esto se realice desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. El porcentaje del presupuesto asignado a la función servicios económicos, que vimos acá, y este que está acá, se duplicó entre el 2005 y el 14, elevándose del 13,9 al 27,5, ¿sí? 13,9 al 27,5. Esto obedeció a los incrementos de subsidios de transporte y a la energía que se registraron bajo esa finalidad. Aunque en el año 2015 se registró una caída de 6 puntos porcentuales, tras lo cual la participación de esta función cayó al 21%. También la finalidad seguridad social, esa quedó en gris. Registró un crecimiento importante en ese periodo de 4 puntos porcentuales, entre el 5 y el 14. Los servicios de la deuda, en cambio, se redujeron a la mitad y pasaron a representar un 13,9% del presupuesto nacional a un 7,7% en el marco de un proceso de desendeudamiento impulsado por el gobierno argentino de ese momento. El presupuesto asignado en educación y cultura creció, aumentando casi un punto del 6 al 7 en ese periodo. El presupuesto del 6 al 7%. Con el cambio de administración de gobierno en el año 2015 puede observarse una reconfiguración en cuanto a las prioridades de inversión por parte del Estado Nacional. Entre el 16 y el 17, en el marco de la estrategia gradualista, se redujeron a la mitad los aportes de los servicios económicos,
producto de la actualización concertada en tarifas de luz, gas y transporte público. Asimismo, aumentó la participación de la seguridad social a partir del aumento de los recursos destinados a los movimientos sociales y se duplicó la participación en seguridad social externa, que acá no la tenemos, acá tenemos solamente seguridad social, como producto de la estrategia de aumentar el acceso al mercado de capitales que el gobierno eligió para financiar el déficit de las cuentas públicas. El comportamiento de la inversión en 2018 y la proyección para 2019 se ven marcadas por la salida de la estrategia gradualista en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario. En estos años, las áreas de inversión en seguridad social, asignaciones especiales, como la asignación universal por hijo, jubilación, etcétera, y la seguridad social, que esperan componer el 50 y el 18% del gasto nacional para el 2019, fecha en que fue elaborado este informe. A lo largo de todo el periodo 2012-2019 puede identificarse una reconfiguración presupuestaria que no benefició al sector educativo, frente al cambio de política macroeconómica profundizado en 2018 que repercutió en el incremento de la porción de recursos destinada a los servicios de la deuda pública. Se evidencia que la única inversión social protegida fue la de desarrollo social, ¿sí? Esa es la realidad. En contraste, la participación de la inversión educativa expresada en función de educación y cultura, como les decía recién que estaba junto, creció entre 2016 y 2017, pero no se sostuvo en los años siguientes, en particular a partir de la salida del gradualismo del 2018. Acá, al final. Esto otro ya lo podremos ver desde acá. Profesor, la fuente es la misma. La fuente es la misma, el CIPEC. Yo lo había puesto en algún lugar, pero no lo encuentro. Lo había puesto en ¿sí? La fuente es la misma, el CIPEC. Entonces, en resumen de esto, analizar la inversión educativa nacional no equivale a estudiar solamente el presupuesto del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación. Para comprender con mayor profundidad la inversión educativa deberíamos desagregarla por ministerios y programas presupuestarios, acercar la lupa a aquellos programas nacionales de importancia presupuestaria, como podría ser el Conectar Igualdad, que hubo en algún momento, de incorporación de tecnología al sistema educativo, y gestionado desde el ANSES. Y el programa Progresar, de respaldo de distribución de becas y estudiantes de Argentina. Las líneas de política educativa del Estado Nacional se organizan en programas presupuestarios cuyo contenido, composición y financiamiento va variando a lo largo de los años y según las decisiones de cada gestión de gobierno, las decisiones que tome cada uno. A grandes rasgos, estas decisiones de gobierno se las he tratado de resumir en estas 7 u 8 premisas que dicen que el desarrollo de la educación superior consiste en las acciones de mantenimiento y fortalecimiento de las universidades nacionales, lo que en buena parte se traduce en el pago de salario docente perteneciente a cada nivel educativo. Pero eso, bueno, charlamos recién de que prestamos un servicio personal educativo y por ese motivo es lo que se destina ese gran porcentaje a salario. Los fondos salariales nacionales es el programa que administra el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que la provincia ha adherido.
Y el programa de compensación salarial docente en el marco de la política de apoyo al pago de salario docente por parte de la provincia, que se paga en cuotas. La inversión en infraestructura y equipamiento, acciones para el mejoramiento de los espacios educativos a través de la construcción de nuevos edificios u obras de ampliación y refacción de edificios, la compra de equipamiento y la provisión de servicios básicos. Las políticas de adecuación tecnológica a cargo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, el INET, corresponde a las acciones tendientes al mejoramiento y desarrollo de la educación secundaria y superior, no universitaria, de modalidad técnica, así como de la oferta de formación profesional. Las acciones de formación docente a cargo del Instituto Nacional de Formación Docente corresponden a las acciones de coordinación y desarrollo de la formación docente brindada en el Instituto de Nivel Superior No Universitario. No lo conozco, realmente no tengo referencia de ese instituto. Las políticas de generación de información estadística y evaluación del sistema educativo nacional. Estas acciones se relacionan con la responsabilidad que tiene la cartera educativa nacional de llevar adelante acciones de planeamiento educativo, planificación educativa. Las políticas de gestión educativa y curricular que organizan o complementan las acciones pedagógicos curriculares llevadas adelante en la provincia. Las políticas socioeducativas orientadas a la compensación de las desigualdades entre alumnos y escuelas del territorio nacional y al fortalecimiento de trayectorias estudiantiles de inclusión educativa. Se destaca entre ellas el programa de respaldo a estudiantes de Argentina, el Progresar, de distribución de becas estudiantiles, que creo que es un programa que sigue funcionando en este momento y es una política de la gestión anterior. Antes era una ley y ahora pasó a ser una beca dependiente del Ministerio de Educación. Una beca desde el Ministerio de Educación. Era para todos. ¿Cómo funciona ahora? Y funciona, Claro, para que todos. funciona mucho peor. No, pero es que no tenemos que meternos en eso. Yo creo que lo que tenemos que valorar que Sí, por lo menos hay. por primera vez, por primera vez nos ponemos de acuerdo en seguir la misma línea, por lo menos. O sea, no es que viene uno, saca lo otro, viene yo, eso lo vengo escuchando de toda la vida. No, pero no siguió la misma línea igual. Profe, Bueno, porque cada uno es lógico que por pueda ejemplo, ajustar. venían con aumentos por encima de la inflación, en este caso se congelaron los montos, se pusieron mucho más exigentes en cuanto al rendimiento académico. Por ejemplo, solicitándole a un estudiante de ingeniería que saque entre 7 y 8 materias por año. Por lo tanto, aquel alumno que tiene pocos recursos para sacar 7 o 8 materias por año, tiene que dejar de trabajar, se tiene que dedicar exclusivamente, y en ese caso el único alumno que puede llegar a acceder a eso es aquel que no trabaja, que desayuna, come bien, viene y vuelve a su casa a estudiar. Entonces empezamos a relacionarnos más con la meritocracia que con un Estado que te garantice a vos el dinero para que vos puedas estudiar tranquilamente. Muy bien. No, entiéndame, uno acá como profesor no tiene por qué. No, lo opino porque lo manejo desde acá de la facultad. Ideología, ni mucho menos. Yo a lo que voy como ciudadano, digo, por fin hay veces que podemos hacer, o sea, podemos porque somos todos argentinos, todos vivimos acá en el mismo país, entonces por ahí hacer cosas que aunque lo hizo del otro lado, estaban bien hechas, corresponde, a mí me parece que corresponde, eso es lo que hoy tenemos que pensar, me parece, no sé, ¿no? Un aporte muy pequeño de mi parte, pero bueno, hace referencia a eso. Acá en el punto 9,
Que ya estamos terminando. Bien. Acá en el punto 9 se nos habla de las políticas de educación digital o incorporación de TIC en el sistema educativo, conectar igualdad, Trainet, aprender conectado. Este análisis escapa a los contenidos que podemos desarrollar en esta materia en razón del limitado del tiempo y de que ponemos por el que esté interesado en ver algo más de esto, puede verlo ahí en esta página del presupuesto abierto, que apenas la abran, le va a impactar el número que le va a mostrar del presupuesto, lo que llevamos ejecutado del presupuesto, pero en esa página de presupuesto abierto, que si nos dan los tiempos, quizá podremos llegar a hacer algunos análisis, sobre todo en lo que a nosotros nos interesa, que es el tema de educación. Pero hoy les dejo la página para que ustedes puedan acceder. En el punto 9, la incorporación de las TIC en el sector educativo, si bien son programas nacionales, los que menciona ahí, pero no están orientados a la educación secundaria o también a la universitaria. Entiendo que están orientados a las dos. Como política ese lo ¿verdad? Era el tema de la sí, pero también creo que había algunas partes, requerimientos a nivel si eres de la nación, sí. Era un programa totalmente nacional que implementaba a través de subsidios a la provincia, pero eran directamente al beneficiado, directamente, no intervenía el organismo provincial de educación general de escuela, sino que venían directamente al beneficiario. Más que nada, ya venía completado al alumno directamente, lo bajaba la nación al alumno directamente, o al docente en ese caso también, que también había. Y eso supongo que tiene que haber sido igual para todo el país. ¿Eso es un número de Sí, ese es un numerito importante, ¿lo viste? Muy importante, de millones. Les cuento. Ya ver, por esto se le salió. Sí. Tóquelo, porque sí, se va a salir. Sí. No, eso. Fíjense, esta es la página de apertura donde hablamos del gasto presupuestado. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? La autorización que le da el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo lo autorizó a gastar en todo concepto 4.986 millones de pesos. ¿Sí? Perdón, sí, millones de pesos. 4.986. Perdón, 4.986. Claro, o sea que estamos hablando de 4 billones. 4 millones de millones. Sí. Mientras que esto está estimado al 30 de octubre, digamos, ya hemos gastado aproximadamente un 60% del gasto autorizado. Y llevamos recaudado un 79% de los ingresos estimados. ¿Sí? O sea que todavía no llegamos, todavía nos están faltando 1.000 millones para llegar. O sea que no vamos a llegar. No. A ser deficitario hace falta la asistencia financiera de los organismos. Cuando hablamos de la nación, la provincia va a ir a la nación. La nación tiene que salir de los límites para poder. Pero está muy interesante esto y si nos dan los tiempos, vamos a tratar de hacer algunos comentarios al respecto. Pero son números que realmente ¿Y por qué me puse a buscarlo, este número? Porque han visto toda la problemática que hoy hay acá en nuestro vecino país de Chile, en una entrevista no me acuerdo quién la daba, creo que era un ministro o algo así. Hablaba del presupuesto chileno, que lo que le pasaba al presupuesto chileno que le faltaba plata. Dice, acá hablamos de
77.000, creo que son, Bueno, la parte 77.000 millones de dólares, que es el mismo presupuesto que nosotros tenemos. Ese, si lo comparamos por los 61 que está ahora, 62, son más o menos 4.700, 900 millones. O sea que Argentina tiene el mismo presupuesto que Chile, es lo que me pregunté yo. Y es así, es el presupuesto que ellos tienen de gasto, que tiene que ver que tiene que ver su... Hay un micrófono abierto. Voy acá abajo, por eso. ¿Ahora se escucha bien? No había un micrófono abierto, había una boca abierta, pero pedimos disculpas. ¿Un segundo, ahora escuchan? Seguimos. Sí, profe. Bien, entonces, lo que me refería es que eso es una comparación que estoy haciendo a nivel Estado, a nivel presupuesto. No quiere decir que todo el presupuesto vaya a parar a la población. ¿De acuerdo? No hace falta, no es. Puede ser que el presupuesto y las políticas del gobierno chileno sean uno respecto a las políticas del gobierno nuestro, que sean otras cosas totalmente distintas. Estamos hablando de presupuesto de gasto, nada más. Son varios millones menos de personas que nosotros. Pero bueno, de una forma que ahora tenemos un lío interesante. Bueno, vamos a terminar esto, vamos a concluir el módulo número 3 y vamos a comenzar hoy, para que nos den los tiempos, con el módulo número 4. A ver cómo vamos a hacer acá. Esto lo puedo minimizar, ¿no es cierto? Sí. La primera clase lo pusimos al ejemplo. Y acá. Y el módulo 3 lo tengo que cerrar, me lo voy a poner encima. Él está abriendo el 4, ya está el 4. Ahí, bien. Y ahora, ¿cómo me voy a la pantalla nuevamente con este? Ahí, arriba. ¿Esta? Sí, y ahí arriba. Ahí. Bien. Bien. Se quedó primero. Ahora, ¿las regionales ven el pizarrón del módulo 4? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Santa Fe? ¿Lo ve? Sí, se ve. Perfecto, bien. Bien, entonces, en este módulo final, vamos a continuar con el análisis de la Ley de Administración Financiera, la 24.156, para analizar los plazos de ejecución, las fuentes y las alternativas de financiamiento. Se han quedado todos pensando y googleando la página. Sí, que estaba buena. Sí. Que está muy buena, y por eso digo, espero que nos dé un tiempito para hacer, porque ahí van a encontrar todo, van a encontrar todo. Yo lo que quiero es que nos metamos solamente en el tema educativo. Esa es la idea, vamos a intentarlo. Pero continuamos, porque si no nos van a retar por no haber terminado el programa. Esa no es la... Bien, entonces acá vamos a hablar, como les dije, de los plazos de ejecución y fuentes alternativas de financiamiento. La Ley de Administración Financiera, de la que ya hablamos en el módulo anterior, es quien determina los plazos de ejecución del presupuesto en sus diferentes artículos. Por ejemplo, en su artículo 10 dice que el ejercicio financiero del sector público nacional comenzará el 1 de enero y terminará el 31 de diciembre de cada año. Este artículo utiliza un sistema calendario no relacionado con su ciclo operativo, lo que hacen muchas empresas o muchas entidades. Decir, bueno, ¿cuándo comenzamos nosotros? Supónganse en esto, en la educación, ¿cuándo comenzamos nuestro ciclo lectivo? De marzo. Podría ser que nuestro presupuesto fuera de marzo a marzo, de marzo a febrero, al fin de febrero. ¿Qué hace uno en una bodega o en un ingenio o en alguna otra industria? El ciclo económico es lo que hace, digamos, determinar el inicio
y la finalización del presupuesto. Acá podría llegar a ser otra. Acá podríamos decir que armemos un presupuesto a partir del 10 de diciembre, como porque los cambios políticos siempre han sido el 10 de diciembre, entonces arrancar un ejercicio en el 10 de diciembre, entonces hacer una manera, bueno, lo que se ha utilizado el sistema calendario para cambiarlo con el ejercicio del año. ¿Cómo? Que tal vez a propósito. Difícilmente, no se me da claro. No sé, yo por ejemplo pongo que si no es más fácil decir, porque de esta manera hablar del ejercicio 18, 19, 17, la otra tendría que hablar del ejercicio, no sé en qué año vamos en nuestro país de la independencia, tendríamos que hablar del ejercicio 170 y algo, no, ya pasamos los 100, el 201, el 202, el 203, quizás sería más fácil hablarlo de esa manera, en cuanto a creo que más me inclino por eso, sería mucho más simple todos los cambios que uno tiene que hacer en cuanto a los papeles con la paja de funcionarios que van, funcionarios que llegan, es complejo. Bien, la Oficina Nacional de Presupuesto, dependiente lógicamente del Poder Ejecutivo, no es únicamente quien prepara el proyecto de ley de presupuesto para el Poder Ejecutivo, que remite luego al Legislativo. El artículo 16, la Oficina Nacional de Presupuesto será el órgano rector del sistema presupuestario del sector del presupuesto nacional. Órgano rector, el que dice, el que da todas las pautas, el que dice hasta cuánto, cómo, cuándo, dónde, por qué. Además, emite resoluciones diciendo de qué manera va a tener que ejecutarse tal cual presupuesto, tal proyecto de presupuesto. Órgano rector supremo en materia presupuestaria. Esta oficina tiene las siguientes competencias: coordinar la ejecución de presupuestaria de la Administración Nacional e intervenir en los ajustes y modificaciones de los presupuestos de acuerdo a las atribuciones que le fije la reglamentación. Acá a nivel provincial esto cambia, yo trato de llevar en mi cabeza cómo es a nivel provincial y cómo es a nivel nacional. A nivel nacional, la Oficina Nacional de Presupuesto es la que maneja todo y responde y dirige por todo. Acá a nivel provincial hay una oficina que elabora el proyecto de ley de presupuesto para que no está en las modificaciones, todas las modificaciones, aumentos, disminuciones, reservas, todo lo que pasa, el órgano rector ahí pasa a ser el Ministerio de Hacienda de la provincia, que define toda esa situación. En otro inciso, la Oficina Nacional del Presupuesto es la encargada de evaluar la ejecución del presupuesto aplicando normas y criterios establecidos por la ley, su reglamentación y las normativas respectivas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los desvíos presupuestarios en el módulo 2? La encargada era haciendo un monitoreo de cómo va siguiendo el presupuesto. Lo que pasa es que quizá en el presupuesto, en el ejemplo que vimos del presupuesto privado, el seguimiento es más exhaustivo que el seguimiento en lo público. En lo público te cargan los montos y te dicen, cumplí con estas normas, cumplí con estas leyes, no podés hacer esto, podés hacer esto, y nada más, pero hay un seguimiento de ejecución. Si no, no estarían los porcentajes esos que estamos hablando en la página esa que tuvimos recién. Y bueno, el inciso L que dice lo demás que le confiere a la presente ley. Bueno, ¿cómo se formula el presupuesto? A través de esta oficina, el Poder Ejecutivo Nacional fijará anualmente los lineamientos generales para la formulación del proyecto de ley del presupuesto general. A tal fin, las dependencias especializadas del mismo deberán practicar una evaluación del cumplimiento de los planes y políticas nacionales para el desarrollo general del país. También el artículo después le cambia un poco la... Sí. ¿Se controla? Sí. Y hay que... Cada ministro tendrá que demostrar cómo haciendo
su gestión. O sea, la política le dijo, vamos a hacer esto, vamos a ir por este camino, ¿sí? Y bueno, tengo que responder a lo que estoy, a las políticas que me marcan. Claro. Y también pensaba yo que informalmente a su vez tiene que hacer una tarea de controlor la comisión de presupuesto. Eso está al final del documento. Al final, por supuesto que sí, porque si no, ¿qué sentido tendría? Decir, toma, autorizame este proyecto de ley, te lo autorizo, después lo cumplió como quiso. Tiene que haber una comisión de seguimiento, que lo vamos a ver al final. Hay una comisión de seguimiento presupuestario para decir, bueno, vamos dentro de lo que planeamos. ¿Sí? O sea, vamos por el camino que fijamos. Esa es la idea. Respecto de esta... A ver, esto no se lo vi, que el artículo 25... sobre la base de los anteproyectos preparados por las jurisdicciones y organismos descentralizados, dentro de los que estamos, y con los ajustes que resulte necesario introducir, la Oficina Nacional de Presupuestos confeccionará el proyecto de ley de presupuesto general. Las universidades se integran por su autarquía dentro de los organismos descentralizados, pero con dependencia económica del Estado Nacional. ¿Sí? O sea, son autárquicos, totalmente, pero dependen de que le manden las partidas para esa ejecución, que es lo que vamos a ver ahora del presupuesto. A continuación, analizaremos los artículos de la ley que refieren a la ejecución del presupuesto e intentaremos lograr un concepto general de cada una de las etapas de ejecución. El artículo 29 dice que los créditos del presupuesto de gasto con los niveles de desagregación que haya aprobado el Congreso Nacional, según las pautas establecidas en el artículo 25 de esta ley, constituyen el límite máximo de las autorizaciones para gastar. Eso ya lo hemos venido hablando. Límite máximo. Cargo de una partida, tal valor, y de ahí el sistema no te va a dejar pasar. Y puedo sacarle esto y ponerle... No, que ver como dicen las leyes, que lo que permiten las leyes, que no permiten. O sea, no voy a poder ejecutar gastos que estén por encima del crédito, es lo que les dije la última vez en el votado, lo que me aprobaron, el valor que me aprobaron para tal o cual partido. En clases anteriores, cuando conceptualizamos presupuesto, dijimos que era un plan integral, expresado monetariamente, de los recursos y los gastos de una entidad determinada. El presente artículo hace referencia al límite máximo autorizado para gastar. ¿Se acuerdan cuando les dije que cuando hablábamos del presupuesto privado, arrancábamos por el presupuesto de ventas, por los ingresos? Y cuando hablamos del presupuesto público, arrancamos al revés, arrancamos con la parte de gasto. ¿Sí? Ya van a ir viendo a la relación. Profesor, ¿qué era? Dice con los niveles de agregación. Los niveles agregados son los niveles que voy sumando. Ese es lo que voy agregando. Nivel 1 más nivel 2 más nivel 3 más nivel 4. Eso quiere decir el agregado. Es decir, que le coloco un límite máximo al gasto público que solo podrá ser transpuesto con refuerzos presupuestarios, adecuaciones, saco esto de acá, no esto de acá y pongo acá, permitidas, por supuesto, refuerzos presupuestarios, también permitidos por normativa, o modificaciones presupuestarias, previstas y contempladas, por supuesto, en esta ley. En el artículo 31 también de esta ley nos dice que se considera gastado un crédito y por lo tanto ejecutado el presupuesto de dichos conceptos cuando queda afectado definitivamente al devengarse el gasto. La reglamentación establecerá los criterios y procedimientos para la aplicación de este artículo. Esto lo debe haber redactado un contador, porque eso que dice ahí, gastado, ejecutado,
claro, afectado definitivamente al devengarse un gasto, son términos puramente contables. ¿Sí? Y ya que empezamos a hablar de ese tema de vengado, les voy a hacer una pregunta para hacer una evaluación. Esta la tendría que haber hecho al principio, no al final. ¿Qué es lo que es el devengado? Bueno, ahí está. ¿Qué es el devengado? Lo deben saber, Raquel lo debe saber. A lo mejor si no lo sabe exactamente, sigue en la etapa en que queda devengado. Digamos, es el principio del devengado, que es un principio contable en general, ¿sí? Es un principio contable general, que hace referencia a que el gasto debe imputarse al periodo que corresponde, sin considerar si lo pagué o si no lo pagué. Por ejemplo, cuando se devengan los sueldos de ustedes, cuando la universidad devenga los sueldos de ustedes. ¿Por qué vienen ustedes acá a trabajar? ¿Qué es lo que cambian? ¿Un servicio personal? ¿Por un sueldo de servicio? No. ¿El cuándo? El momento, digo yo. ¿Qué es lo que cambian ustedes? Ustedes cambian su hora de trabajo, de prestación, por la plata que les va a pagar el empleador. Aquí, en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Sí. Entonces, el devengamiento se produce el último día de cada mes. Digamos, a partir del último día, estamos en el mes de noviembre, el 31 de octubre se devengó el mes de octubre. ¿Cobraron el 31? El 2, el 3, el 4, el 5, el día que sea, eso no tiene nada que ver. Se devengó ese día el mes de octubre. La cuota del club, la cuota del cable, la cuota del teléfono, se lo devenga por adelantado, la cuota del teléfono, la devenga por adelantado. Bueno, pero eso es lo que firmamos en su momento cuando firmamos. Claro. Pero, ¿se entiende lo que quiero decir cuando hago referencia al devengado? La cuota, no sé, cuando a lo mejor pago 3 cuotas juntas, o no me encuentro con el cobrador, o la cuota del cable. Pero te imputan el mes. Exactamente, corresponde a ese periodo. Por eso creo que el más claro ejemplo de cuando uno habla del devengamiento del sueldo, es el del último día del mes. El asiento de devengamiento del sueldo que hacíamos en el secundario, lo hacíamos el último día del mes. La imputación contable. Exactamente. Pero estoy mandando a los resultados el costo de la mano de obra. Ese es el devengamiento. Pero yo puedo hacer una imputación preventiva, ya lo vamos a ver en la etapa del gasto. Puedo hacer una imputación definitiva, puedo hacer un devengado, puedo hacer un mandado a pagar, distintas etapas del gasto. ¿De acuerdo? Sí. ¿Se entiende esto? Sí. Este decreto del 1344 es un reglamentario de la Ley de Administración Financiera, complementa algunas cositas más que quedan ahí en la ley, y les he puesto algunas cosas muy simples. Las principales características de la etapa del gasto se detallan a partir del artículo 31 de esa reglamentación. Entonces, fíjense, la primera etapa, compromiso, les aviso en la ley provincial, es distinto, hay más etapas del gasto, no es que exista más, no es que haya más etapas porque inventamos, somos los mendocinos, inventamos más, no, hace referencia, por ejemplo, acá hay una imputación preventiva, un compromiso preventivo y un compromiso definitivo, que son distintas etapas o distintas obligaciones. A nivel nación, habla de la imputación presupuestaria del gasto. ¿Cuándo opera el preventivo, el compromiso preventivo? Se origina de una relación jurídica con tercero, orden de compra o nota de pedido, que producirá una eventual salida de fondo. Producirá una eventual salida de fondo. ¿Sí? Si se completa. Estoy tratando de hacer un ejemplo para que lo entendamos todo.
Yo quiero suponer que cuando fuimos a arrancar los profesores esta licenciatura, hicieron una imputación preventiva del gasto, ¿sí? Porque va a comenzar en el segundo semestre de 2019 el dictado de una carrera, entonces hicieron una prevención del gasto. Después yo nunca vine, me enfermé, nunca aparecí, y no se concretó ese gasto. Entonces no hay ninguna deuda conmigo. Solamente lo que hice fue, cuando llego a fin de año, bueno, y estos preventivos que no alcanzaron el definitivo, ¿qué hacemos? Y lo tenemos que anular, lo tenemos que borrar, no podemos dejarlo en preventivo, porque no se generó el pasivo, porque no hubo una prestación de servicio. ¿Se entiende? Es nada más que para prever el gasto. Se hace una desafectación antes de cerrar el ejercicio. Todos estos preventivos que tuvieron a la macana no se hicieron, no se cumplimentaron, se desafectan. Entonces, este compromiso se origina de una relación jurídica con tercero, orden de compra o nota de pedido, fíjense, algo simple, que producirá una eventual salida de fondo, sea para cancelar una deuda o para el pago de un bien o un servicio determinado. Se aprueba por parte de un funcionario competente, quizá esa imputación preventiva se hace solamente con una nota. Necesito contratar un traslado de persona, un colectivo, lo que pueda. Por parte de un funcionario competente, la aplicación de recursos de un concepto e importe determinado y la tramitación administrativa cumplida, norma legal. Tercero, la identificación de la persona con la que se establece la relación que da origen al compromiso, así como la especie o cantidad de bienes o servicios recibidos, compra directa, etapa completa, bueno, distintas situaciones que se generan en esa etapa del compromiso, que como le digo, a nivel provincia, esto a partir de ¿sí? Una notita simple del ministro que dice necesito tal y tal cosa, yo ya puedo imputar el gasto, porque lo único, no genero ningún pasivo, no genero ninguna deuda, no está ni siquiera identificado a quién le debo. Es nada más que decir, bueno, una imputación, creo que es un imputado, para esto, ¿sí? Este valor lo voy a destinar a esto, está imputado, contablemente. Entonces, acá es más concreta, más completa, pero bueno, ya estaba hablando de identificación de la persona a la que le voy a deber o a la que voy a estar. Luego viene esta segunda etapa, la etapa de devengar. Acá la cosa cambia, ¿eh? ¿Cuándo opera el devengar? Una modificación cualitativa o cuantitativa en la composición del patrimonio del ente. Cuando no vamos a hablar de contabilidad, una vez habló de las modificaciones presupuestarias, cuantitativas y cualitativas, ¿sí? Pero no vamos a meternos ya muy específico de lo contable, pero hay una variación en el patrimonio del Estado a partir de esa deuda devengada, primero comprometido y luego devengada, es menor. ¿En cuánto es menor? Y en el valor que devengué. ¿De acuerdo? En la composición patrimonial del ente originada por transacciones con gravitación económica o incidencia financiera. Segundo, el surgimiento de una obligación de pago mediante la recepción de conformidad de bienes o servicios oportunamente contratados por haber cumplido los requisitos administrativos. O sea, para devengar, para obligar, lo mínimo que tengo que tener el remito que me diga, te dejé esta mercadería, ¿sí? Te dejé este bien. Pero en el caso de la prestación de servicio, que no va a haber un remito, un bien que estoy intercambiando, bueno, un informe de gestión que diga se cumplió. Ahí se produce el devengamiento. ¿De acuerdo? Y, lógicamente, con esa modificación en el presupuesto del Estado. También el devengado opera cuando la liquidación del gasto y cuando corresponda la simultánea emisión de la respectiva orden de pago
dentro de los 3 días hábiles para el devengamiento de dicho gasto. Esto es todo normativa legal. Hizo, Sí. también ese concepto se usa cuando para los impuestos, cuando el Estado quiere recaudar, digamos. Sí, es el mismo concepto. Bueno, como repito la pregunta que nos hace el alumno acá, hace referencia al devengamiento, no solamente de gastos, sino el devengamiento de ingresos. Es lo que lo vamos a analizar el devengamiento se produce cuando se produce el efectivo ingreso de los fondos, ¿sí? Ya sea por impuestos, por lo que dos primero el tema impositivo, pero también hay devengamiento de los ingresos, no es solamente devengamiento del gasto. Acuérdense que el presupuesto tiene que ser un equilibrio entre ingreso y egreso. Acá estamos hablando solamente de la parte de gastos, ¿sí? De egresos. Y opera también el devengado cuando se produce la afectación definitiva del crédito presupuestario que corresponde. ¿Qué dice eso? Bueno, esto que habíamos imputado comprometido preventivamente ya va a ser destinado para este fin, ¿sí? O sea, quizá en la primera etapa no teníamos a quién iba ese compromiso. Solamente lo que sabíamos es que habíamos asumido el compromiso, que se podía concretar o no. O sea, volvamos al ejemplo que les di al principio. Cuando arrancamos con esta licenciatura, con este ciclo de este año, no hacía falta que tuvieran mi nombre para imputar el gasto preventivamente o comprometer el gasto preventivamente. No hacía falta que tuvieran mi nombre. O sea, tantas horas cátedra para el dictado de la materia de finanzas y financiamiento. Después, en la etapa siguiente, verán, y bueno, ¿quién la va a dictar? ¿A quién le voy a deber? ¿Se entiende el concepto? Bueno, y el pagado opera cuando se produce la cancelación de la obligación contraída de la orden de pago con independencia del medio. En nuestra provincia hay fondos permanentes, compras mayores, que son dos sistemas totalmente de una caja chica y una caja que maneja la Tesorería General de la provincia. Eso está haciendo referencia a él. Cuando se produce la cancelación, independientemente de la forma de pago, si concrete, ahí opera el pagado. La Secretaría de Hacienda definirá por cada inciso, partida principal, partida parcial, las condiciones necesarias para que operen en las diferentes etapas de ejecución del gasto y la descripción de la documentación básica que deberá respetar cada una de las operaciones de justicia. O sea, se dicta las normas, se reglamenta la norma que dice, bueno, yo para poder hacer este paso tiene que haber una norma legal que autorice el funcionario para hacer un paso de compromiso, quizá con una nota simple puedo comprometer el gasto, pero no obligo a nadie. Cuando ya sale una resolución de un ministro, de un secretario, de quien fuera, ya hay una obligación sobre el caso. Entonces, esto para reflejarles algo se los dejo muy simple, muy rápido, muy por encima, pero quiero que sepan de qué se trata esto de la etapa del gasto. Tanto para la administración central como para los organismos descentralizados, las contrataciones o adquisición de bienes o servicios cuyo devengamiento se produzca en su totalidad en un solo ejercicio, se pueden devengar en más de un ejercicio o algunas... Sí, claro, se pueden devengar en tipo de ejercicio, porque a lo mejor la ejecución de la obra requiere más de un año. Exacto. Tanto para la administración central, bueno, la contratación y adquisición de bienes y servicios cuyo devengamiento se produzca en su totalidad en un solo ejercicio y su financiación se obtenga a través del uso del crédito, deberá incluirse el respectivo presupuesto
del ejercicio, el presupuesto del ejercicio del gasto total de la operación y la respectiva fuente de financiamiento. Es una normativa en cuanto a la aplicación. Pero vamos a lo que hablábamos recién. Hasta ahora solo analizamos gastos, ¿sí? Y los recursos, que es la parte más importante. Tanto la ley de administración financiera como su decreto reglamentario, en el artículo 32 nos dice que se produce devengamiento de recursos. Eso que hablamos recién de gasto. Ahora apliquémoslo del otro lado del mostrador. ¿Sí? Se produce el devengamiento de recursos cuando, uno, por una relación jurídica se establece un derecho de cobro en favor de la entidad de la Administración Nacional y una obligación de pago por parte de personas físicas o jurídicas, por ejemplo, obligaciones tributarias. Cuando se devenga el impuesto a la ganancia, el 31 de diciembre de cada año, ¿sí? Cuando se devenga para la provincia el impuesto sobre los ingresos brutos, el último día de cada mes, porque es un impuesto de pago mensual. Cuando se devenga el impuesto de sellos y cuando se celebra un contrato, de educación, de lo que sea, si no celebra el contrato y no firman las dos partes, no hay impuesto de sello que valga, no tiene una fecha determinada. La fecha la pongo yo en el momento en que acuerdo que ese es el objeto que está grabando el impuesto de sello. Entonces, ese es el momento en que se produce ese devengamiento, el primero. El segundo, se produce la percepción o recaudación de un recurso en el momento en que los fondos ingresan a una oficina recaudadora, por ejemplo, derecho de tránsito y peaje, ¿sí? El devengamiento cuando se produce y cuando cruzo por la barrera. Ahí, si no cruzo por la barrera, no hay devengamiento, no hay obligación. Si llego hasta ahí, doy la vuelta y me vuelvo, no hay devengamiento, no se produce. Esto es más fácil explicarlo desde el punto de vista de los ingresos, el devengamiento, que desde el punto de vista de los egresos. Tiene más etapas. ¿Se entiende? Las entidades comprendidas en la Ley de Administración Financiera están obligadas a llevar los registros de ejecución presupuestaria de recursos en las condiciones que le explique la reglamentación. Deberá registrarse la liquidación o el momento en que se devenguen los recursos y su efectiva recaudación. Otros artículos importantes de leer en esta ley. Ley de Administración Financiera, como dijimos, entidad rectora, la Oficina de Presupuesto, rectora del Presupuesto Nacional. En el artículo 39, el Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer autorizaciones para gastar, no incluidas en la Ley de Presupuesto General, para atender el socorro inmediato por parte del gobierno de casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor. Ojo con esto, porque este artículo 39 es el único artículo que se autoriza a hacer algo que esté fuera de la ley de presupuesto. Todo lo que puedo gastar debe estar necesariamente contemplado en la ley de presupuesto. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese principio de universalidad que vimos en el módulo 2? ¿Sí? Hablamos de esto. O sea, todo lo que vaya a gastar tiene que estar plasmado en la ley de presupuesto. Cada cual partida no se planea. Excepto en el caso de epidemia, inundación, terremoto, digamos, gastos contingentes de fuerza mayor, que quiere decir contingente, y que no habían ocurrido antes, ni se espera que ocurra en el futuro, y que no son decisión propia nuestra, sino que ocurrieron. Es una contingencia. Estas autorizaciones deberán ser comunicadas al Congreso Nacional en el mismo acto que las disponga, acompañando los elementos de juicio que permitan apreciar la imposibilidad de atender a las situaciones que las motivaron dentro de la revisión ordinaria o con saldo disponible
en rubros presupuestarios. Las autorizaciones así dispuestas se incorporarán al presupuesto general. O sea, gasté, estaba fuera de la ley de presupuesto, debo incorporarlo mediante ley. No, es el mismo. Corrijo y modifico el mismo presupuesto. No, no el otro, porque seguramente voy a tener que gasto si es porque se me... Una modificación presupuestaria. Una ley, ¿cómo modifico una ley? ¿Sí? Una modificación presupuestaria. La autorización a hacer disputas se incorporará al presupuesto general, debiera haberle puesto del mismo ejercicio. ¿Y de dónde se saca esa plata, profesor? Es que no es que es un análisis, eso, la pregunta que acabas de hacer vos es muy complicada. No, no es complicada. Es muy para analizarla, es muy buena la pregunta, porque el esquema mental que uno tiene es, por ejemplo, decir, a la Universidad Tecnológica Nacional le corresponde un presupuesto de 1.000 millones de pesos para el año 2019, supongamos, y viene un camioncito de eso de se llama Prosegur, y les trae los 1.000 millones de pesos el 1 de enero. No es así, bajo ningún punto de vista. Lo que está es autorizada la Universidad Tecnológica a gastar en 2019. ¿Cuándo te lo mando? Bien, ya vamos viendo de acuerdo a cómo vaya ejecutando tu presupuesto. Esta situación así va a ocurrir lo mismo. No es de dónde se saca la plata. Lo que tengo primero es que sacar la autorización, tener la autorización que me da el Poder Legislativo. Me dice, bueno, sí, la verdad, como tenía un libro importante, te autorizo a esto. También te autorizo. Y eso reporta a otras cosas. Y a lo mejor va a tener que hacer otras modificaciones. O a lo mejor va a tener que hacer uso del crédito, que hay la ley internacional. ¿Se entiende? Una ley de emergencia, como fue el impuesto al cheque en su momento. O como hay tantas otras cosas que había ocurrido en su momento, para reforzar algo. Pero lo que estoy haciendo es una autorización presupuestaria. No es que, o sea, lo que la ley sale, que es lo que muchas veces le critican los poderes, se critican los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo dice, claro, me tirá de esta ley, el Poder Legislativo, me tirá de esta ley, que haga tal o cual la acción, pero decime de dónde saco los fondos. Eso ocurre habitualmente. La presidenta preguntó concretamente dónde salían los pesos. Claro, eso preguntaste. Sí. Sí, del Tesoro, por supuesto. Del Tesoro. Pero acordado a la ejecución financiera. Primero vamos a tener que tener la autorización, como te decía acá. Primero voy a tener que tener la ley esa que va a decir cómo. Entonces, pero sí o sí tengo que incorporarla al presupuesto general. También dentro del articulado que estamos analizando, dice el artículo 41 que las cuentas del presupuesto de recursos y gastos se cerrarán, ya lo dijimos, el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha, los recursos que se recauden se considerarán parte del presupuesto vigente con independencia de la fecha en que se hubiera originado la obligación de pago y liquidación de los mismos. O sea, si los recaudo después del 31, van a parar al presupuesto vigente, al otro presupuesto. En cuanto a los gastos, según el resultado contable, no es que el 31 bajan la palanca, bajan la manija del presupuesto del año vigente, no, quedan para efectuarse esos ajustes, esa desafectación de que nos mencionaba Raquel recién. Quedan 30 días, seguramente hasta el 31 de enero, se sigue trabajando sobre el ejercicio anterior, ajustándolo, corrigiéndolo antes de producir la operación de cierre. ¿De acuerdo? Sí. En cuanto a los ingresos de todo lo que no ingresó al 31 se considera del ejercicio siguiente. Con posterioridad al 31 de diciembre de cada año no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra a esa fecha. ¿Sí?
lo mismo en la parte de gasto, lo que queda abierto es para el tema de los ajustes. Pero si al cierre, el 31 de diciembre, todos los proveedores se te apuran en traerte los bienes y firmame el remito y te dejo esto porque quieren dejarlo cerrado con ese ejercicio de distancia. Si no, ya se genera otra situación que son los reconocimientos de gasto, legítimo bono, pero son situaciones más complejas que no tiene sentido explicar acá. En el artículo 42 dice que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año se afectarán automáticamente al ejercicio siguiente, imputando lo mismo a los créditos disponibles de ese ejercicio. O sea, habitualmente, ¿qué es lo que intentamos hacer? Y si ya tenemos la ejecución presupuestaria autorizada, por ejemplo, para el año 2019, tratamos de ejecutar todo lo que se pueda con el 2019 hasta agotarlo para tener el presupuesto limpio en el 2020. Eso es. Los gastos devengados y no pagados, o sea, me obligué, ¿sí? Quedó devengado, me obligué, pero no pude pagarlo al 31 de diciembre. Independiente, los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año podrán ser cancelados durante el año siguiente con cargo a la disponibilidad de caja de banco existente en esa fecha, pero imputándose al ejercicio anterior, porque al cierre del ejercicio lo dejé devengado, no solamente comprometido, sino también devengado a ese ejercicio. ¿Estamos? ¿Se entiende esta etapa ejecutiva? ¿O pueden quedar como convención no devengada? Sí, hay distintas, pero los complementos no devengados. Pero si no está devengado, ¿te permite cancelarlo con cargo al ejercicio anterior? Si no está devengado, no. Tiene que estar devengado sí o sí al cierre. No te estoy diciendo al cierre del 31 de diciembre, sino al cierre de los ajustes, que puede ser en el caso de la provincia 31 de enero, 15 de febrero, 10 de febrero. Pero sí o sí tienen que estar devengados con cargo al ejercicio en que se va a pagar, porque ese es justamente el principio de devengar. Muchas veces se devenga ¿cómo decirles? Muchas veces se devenga porque llegó el bien, me entregaron el equipo que había comprado, pero resulta que ese equipo que había comprado para que yo lo pudiera probar, si funciona, todo, requería una obra civil o una instalación que no llegó el 31 de diciembre y no se pudo hacer, ya estábamos cerrando. Entonces lo que se hace es se lo devenga, se lo imputa en el ejercicio anterior y se lo reapropia en el otro ejercicio. Se hace lo que se denomina reapropiamiento y se gasta siempre sobre el ejercicio anterior. Siempre sobre el ejercicio anterior. Ahora, lo que no está comprometido en un ejercicio no puede pagarse con cargo a ese ejercicio. Eso es justamente lo que se busca, lo que hablábamos recién, de dónde se sacan los fondos. Lo que se busca es, yo te autoricé 1000, vos empezaste a ejecutar, llegaste a final de año a 900. Y los 900 de eso, ¿qué hace? Y se pierde la autorización. No lo gastaste, perdiste la autorización. No es que perdiste los 100 pesos, la diferencia de plata. Eso no se pierde. Lo que perdiste es la autorización. Yo te autoricé para que lo gastaras en ese ejercicio. Por lo que fuera, porque te llegó, por gestión, por lo que fuera. No lo gastaste, bueno, esa autorización se pierde. Lo vas a tener que gastar con el crédito del otro ejercicio. Esa es la... Hay, creo que en el Estado nacional es distinto en cuanto a lo... No sé cómo es el término que se utiliza cuando el crédito no gastado del ejercicio anterior, remanente de ejercicio anterior. Bueno, eso no está contemplado en la legislación provincial, no existe remanente. Sí, a ver, espérate.
Sí existen, pero cuando son para fondos afectados. Los remanentes son para un destino específico o pueden ser renta general. No específico. De la universidad Solamente para, entonces igual en la nación que en la provincia. Los remanentes se pueden utilizar, pero para destinos específicos. En la universidad al menos no te lo devuelven por el ejercicio, porque lo tienen en cuenta para el ejercicio siguiente. Son generales. Pero bastante, chao. Son generales, pero cuando son específicos, puntuales, sí lo podés. Esos son los que se denominan así, cuando son específicos para un fin determinado. Parece que no. Bueno, Claro, bueno, los proyectos justamente son un destino específico, determinado. No si tenés un fondo para mantenimiento de obras, eso sí lo perdés. Para servicio, eso sí lo perdés. Eso, sí, exactamente. Bueno, el régimen presupuestario, fíjense el título que utiliza esto. Régimen presupuestario de empresas públicas, fondos fiduciarios y entes de lo que cabríamos nosotros, entes públicos no comprendidos en la administración nacional. La máxima autoridad ejecutiva de este tipo de entidades aprobará el proyecto de presupuesto de su gestión y lo remitirá a la Oficina Nacional del Presupuesto, que antes dijimos, órgano rector de todo el presupuesto. La máxima autoridad de este tipo de entidades, en el caso nuestro estamos metidos acá, y lo remitirá antes del 30 de septiembre de cada año, expresando las políticas generales, los lineamientos específicos, los planes de acción, las estimaciones de gasto y su financiamiento, el presupuesto de caja y los recursos humanos a utilizar en cada año. Este proyecto deberá permitir establecer los resultados operativos, ustedes de eso ya saben, hace falta que yo les explique resultados operativos, económicos y financieros. Ese presupuesto deberá permitir establecer estos resultados operativos, económicos y financieros. Hay en las leyes provinciales también como una cuestión de que siempre hay reclamos en cuanto al aumento de la planta de personal. Muchas leyes, en la ley de presupuesto provincial de los últimos años se impone que dice este presupuesto se establecerá para tantos, uno por uno, no un detalle, sino la cantidad global de tantos empleados del Estado. ¿Sí? O sea, se pone el número de planta a la aprobación del presupuesto, el número de agentes del Estado. La Oficina Nacional de Presupuesto analizará los proyectos de presupuesto de estos entes y preparará un informe destacando si encuadra en las políticas, planes, estrategias del gobierno, aconsejando luego los ajustes a realizar, seguramente que empiezan a recortar por todos lados, luego los ajustes a realizar si es necesario y si a su juicio la aprobación del mismo, sin modificaciones, no creo, pueden causar un perjuicio al patrimonio del Estado. Los proyectos de presupuesto acompañados del informe mencionado que eleva la Oficina de Presupuesto serán sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional, quien los aprobará para su inclusión en el presupuesto general de la Nación. Se incluye el presupuesto de esta entidad dentro del presupuesto de la Nación. Pero, como lo dijo acá, se elaboró desde acá mismo, internamente, no sé cómo será en la universidad, quién lo elevará, pero se incluirá cada uno de los sectores para que vaya adentro del presupuesto nacional. Fíjense en esto, si las empresas públicas y entes públicos no comprendidos de la Administración Nacional no presentaren sus proyectos en el plazo previsto, la Oficina Nacional elaborará de oficio y lo someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo.
el Poder Ejecutivo Nacional hará publicar en el boletín oficial una síntesis de los presupuestos de estas entidades con su contenido básico. No la encontré, la quería traer para que detalláramos, la sigo buscando, a ver si podemos detallar en un boletín oficial donde esté el detalle de gasto de la Universidad Tecnológica Nacional. Ahora lo pudiera encontrar hasta desagregado por la regional Mendoza o por alguna de las otras regionales que están. Pero bueno, estoy buscándolo. Las modificaciones presupuestarias de estas entidades que impliquen la disminución de los resultados operativos o económicos, alteren sustancialmente la inversión programada o incrementen el entrenamiento, deberán ser aprobadas lógicamente por el Poder Ejecutivo Nacional. A ver si podemos adelantar un poquito de esto en el crédito público, que es otro tema que está incluido en este módulo, pero que hace referencia exclusivamente a esto, a de dónde se financia el Estado, el crédito público. De acuerdo a las normativas, el análisis que yo le he hecho, yo no le he hecho, o trato de no hacer el análisis más general que esto. Se entiende por crédito público a la capacidad que tiene el Estado de endeudarse, con el objetivo de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, dice ahí, dice la norma. Todas las inversiones, el concepto de inversión es ese. Yo invierto en algo para obtener un beneficio futuro. Yo siempre les hago el chiste, siempre le digo a mi mujer, no gastes tanto con la tarjeta, y ella me dice, no, pará, yo no gasto, invierto. ¿Sí? Entonces, digamos, todas las inversiones son, todo el gasto es una inversión para generar un ingreso futuro. Ese es el concepto general de inversión. O sea, yo no gasto por gastar, gasto porque lo que pretendo es tener un retorno de. Para tener, captar medios de financiamiento para inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, o para reestructurar su organización, o para refinanciar sus pasivos, incluyendo sus intereses correspondientes. Se prohíbe, miren lo que dice el artículo 56, se prohíbe realizar operaciones de crédito para financiar gastos operativos, operacionales. Está el artículo. No quiero decir más nada. El endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se denominará deuda pública y puede originarse en la emisión, colocación de títulos, bonos, obligaciones de largo plazo, medianos, constitutivos de un empréstito. Esa es emitir letras que ofrezco en el mercado financiero y que creen y compran mis letras. ¿Sí? Hay un montón de bonos que se ofrecen en el exterior y otros que se ofrecen acá a nivel nacional. Pero esas letras luego se transforman en fondos que ingresan al Tesoro Nacional. También el punto B dice la emisión y colocación de letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio, generalmente, todos los famosos bonds, ahora la última, no, eso es una moneda virtual y es privada, no interviene el Estado. Las más actuales son las LELIQ, LELIQ, y hay dos nombres, LEVAP y LELIQ. Son las últimas monedas que ha habido donde el Estado busca financiarse. La contratación de préstamos,
Ayer escuchaba una entrevista a una historiadora financiera, podríamos decir, que le hacía Felipe Peña como historiador. Y hablaba de que el comienzo de la deuda externa argentina viene de la época de Juárez Selma, o sea, no es en 1890, ahí se empezaron a pedir los primeros préstamos. Bueno, hay otros más anteriores, de la Band Brothers, por el tema del alumbrado para toda la ciudad de Buenos Aires, que era el alumbrado a gas de la ciudad de Buenos Aires, bueno, idas y vueltas, no tiene sentido explicar acá, pero digamos, Argentina ha sido un país endeudado históricamente endeudado. Y no quiere decir que esté bien o que esté mal. Las empresas, muchas veces las empresas privadas, se endeudan para crecer. Lo importante es crecer, no es endeudamiento. Ese es el punto, ¿no? No gastarnos todo en ese artículo que dice acá, en gastos operativos. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bueno, entonces el endeudamiento que resulte de operaciones de crédito se denominará deuda pública. Hay otro más acá, contratación de préstamos, la contratación de obras, eso también es deuda pública, el servicio o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más del ejercicio, ahí queda una deuda pública. Posterior al vigente, siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente, para el cumplimiento de la ley. El otorgamiento de avales, fianzas y garantías cuyo vencimiento supere el periodo de ejercicio financiero, y la consolidación o conversión o renegociación de deuda, como muchos gobiernos le ha tocado. No se considera deuda pública a la adeudada a la Tesorería General de la Nación, realizada en el marco del artículo 82 de la Ley de Administración Financiera, y le trasladé directamente para que analicemos acá el artículo 82, que dice que la Tesorería General de la Nación podrá emitir letras del Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja hasta el monto que fije anualmente la Ley de Presupuesto. Está autorizada por la Ley de Presupuesto a emitir títulos de deuda que van a ser cancelados dentro del año por una cuestión temporal, ¿sí? Una necesidad financiera, digamos, dentro del ejercicio. El monto que fije anualmente la Ley de Presupuesto, estas letras deben ser reembolsadas durante el mismo ejercicio financiero en la que se emite. De superarse ese lapso, deben de superarse el plazo si se transforman en deuda pública. Es una cuestión de caja transitoria, un endeudamiento transitorio que se lo permite. Sería como una caja chica del Estado. Sería como una caja chica del Estado. Sería como una caja chica. Bueno, fíjense esto. Y está autorizada por ley. El tema es decir, tuviste esta necesidad, emitiste letras, hubo alguien que confió, que si quien fuera, puso la plata y se llevó la letra, y durante el vencimiento es antes de que termine el ejercicio. Tenés que devolverlo antes de que termine el ejercicio. No sé cuánto es el monto que está autorizado por el año. Fíjense esto para ir cerrando la clase de hoy. Los tipos de deuda pública. Deuda pública interna. Tantas veces escuchamos a los periodistas en esto. Deuda pública interna era contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en el país, y cuyo pago puede ser exigible dentro del territorio nacional. Eso es el convenio, quedamos de acuerdo que me lo pagabas en Madrid, qué sé yo, pero es deuda acá, exigible acá. No sale, en caso de litigio, no sale de los tribunales de acá. La decisión es de la justicia local.
como los otros que hay en el tema de los fondos y todas esas cosas, que se llevan a plano internacional, de justicia internacional. Y deuda pública externa es la contraída con otro Estado u organismo internacional, Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Club de París, hay un montón. Hay un montón. Ahora los chinos, ¿cómo es que se llaman los? La deuda se llama los fondos swap, pero no sé quién es el seguro que tiene la entonces, es la contraída con otro Estado, organismo internacional o cualquier otra persona física o jurídica sin residencia en el domicilio de la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible fuera de su territorio. Otro tipo más, deuda pública directa, es la deuda de la administración central asumida en calidad de deudor principal, directamente el gobierno argentino. Deuda pública indirecta es la deuda también de la administración central, constituida por cualquier persona física, jurídica o pública privada distinta a ella, pero que cuenta con su aval, fianza o garantía. ¿Sí? Donde sale el Estado a decir, bueno, yo te banco, yo te avalo. Si vos no pagás, yo te estoy indirectamente financiando. ¿Sí? O avalando. Las entidades de administración nacional no podrán realizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto por una ley específica. ¿Sí? Que no esté contemplada. No pueden tomar deuda porque se le ocurre. La deuda tiene que estar planteada en la ley de presupuesto. Nos vamos a endeudar este año o vamos a tener una necesidad financiera de tantos millones de pesos. ¿De acuerdo? Ese financiamiento tiene que estar incluido en la ley de presupuesto. Cuando hablamos de que vamos a ganar, vamos a ingresar 100, pero vamos a egresar 110, bueno, esos 10 que hay de diferencia, de alguna manera tengo que financiar. No podrán realizar ninguna operación de crédito que esté contemplada en la ley. Dicha ley deberá indicar las características de esas operaciones de crédito, tipo de deuda, especificando si se trata de interna o externa, monto máximo realizado, plazo mínimo de amortización y destino de ese financiamiento. O sea, las leyes están complejas. A ver, quiero llegar a un título. Se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo anterior, en el 60, las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo con los organismos financieros internacionales de los que la nación forma parte. Acá lo que está queriendo decir es que si formamos parte de algún organismo y esa reestructuración de deuda, no hace falta que esté metida en la ley de presupuesto, yo ya formo parte de ese organismo, no soy el que voy a pedirle, sino que ya soy parte de. ¿Se entiende? Es lo que debe ser algún organismo como ¿cómo se llama? Brasilero argentino, principalmente el Mercosur. El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión o renegociación en la medida en que ello implique un mejoramiento de montos, plazos y o intereses de las operaciones originales. Haremos acá porque si no nos van a hacer. Vamos a llegar entonces hasta la página 7. Vamos a ver si podemos marcar acá. Bueno, hasta acá vamos a llegar con la clase de hoy para ustedes y para el resto de las regionales. Como dijimos, nos vemos el próximo lunes. Chao, hasta luego.